Mi esposa comenzó a actuar extraño, así que puse cámaras ocultas en la casa. Lo que descubrí esa noche, su traición y su doble vida lo cambiaron absolutamente todo para siempre. No soy una persona paranoica. Nunca he sido de los que revisan los teléfonos de sus parejas o se obsesionan con la idea de ser engañados. De hecho, confiaba ciegamente en mi esposa. Estábamos casados desde hacía más de una década, habíamos construido una vida juntos, teníamos una casa, un futuro aparentemente estable. No teníamos la relación perfecta, claro, pero ¿quién la tiene? Sin embargo, hace unos meses, todo comenzó a sentirse raro. No sé cómo explicarlo exactamente, pero si alguna vez han estado en una relación larga, seguro entenderán lo que quiero decir. Hay pequeñas cosas, pequeños cambios en la rutina, en la actitud, en la manera en que una persona te mira o en cómo responde a preguntas simples. Son detalles sutiles que, cuando los ves por separado, no parecen significar nada. Pero cuando los juntas, empiezas a notar que algo no está bien. Todo empezó con su teléfono. Mi esposa nunca había sido del tipo de persona que se preocupaba mucho por su celular. Lo dejaba por ahí, en la sala, en la cocina, a veces hasta se le olvidaba cargarlo. Pero de repente, comenzó a llevarlo consigo a todas partes. Si iba al baño, el teléfono iba con ella. Si cocinaba, lo tenía en el bolsillo trasero de sus jeans. Si nos íbamos a dormir, lo ponía bajo la almohada o lo dejaba boca abajo en la mesita de noche. Al principio, pensé que solo era una coincidencia, pero luego empecé a notar otras cosas. Solía responder mis mensajes de inmediato, pero ahora tardaba horas en contestar, incluso cuando sabía que estaba en casa sin hacer nada. Cuando llegaba del trabajo, en vez de saludarme con su habitual beso en la mejilla, iba directo a la ducha sin siquiera mirarme. Me decía que estaba cansada, que tenía mucho estrés, que necesitaba un poco de espacio. Intenté no pensar demasiado en eso, hasta que una noche, después de que ella se durmiera, escuché el sonido de una notificación en su teléfono. Normalmente no le habría dado importancia, pero algo en mi interior me decía que debía prestar atención. Me giré lentamente en la cama y la vi sacar su celular de debajo de la almohada. Estaba acostada de espaldas a mí, pero podía ver el reflejo de la pantalla iluminando su rostro. Se quedó un rato mirando el mensaje, sonrió de una forma que no veía hace mucho tiempo, y respondió. Eso fue lo que me hizo entrar en alerta total. Al día siguiente, decidí ponerle más atención a sus movimientos. Observé cómo reaccionaba cuando le hablaba, noté la forma en que se sobresaltaba cada vez que su teléfono vibraba y vi la manera en que intentaba ocultarlo de mí. Intenté hablar con ella. Le pregunté si algo iba mal, si estaba preocupada por algo, si había algo que quería contarme. Pero cada vez que mencionaba su comportamiento extraño, se ponía a la defensiva. Me decía que estaba exagerando, que todo estaba bien, que simplemente tenía muchas cosas en la cabeza. Quise creerle, pero entonces, una noche, noté algo que no podía ignorar. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba en la cama, medio dormido, cuando sentí que ella se movía con mucho cuidado para no despertarme. Apenas abrí los ojos, la vi levantarse y salir de la habitación en silencio. Esperé unos minutos y luego me levanté también. Me asomé por la puerta y la vi en la sala, sentada en el sofá, mirando su celular con una expresión tensa. Luego pasó algo que me dejó helado. Se levantó, fue hasta la puerta principal, se quedó parada un momento como asegurándose de que nadie la viera, y salió de la casa. Me asomé por la ventana justo a tiempo para ver cómo un auto negro se detenía frente a nuestra casa. Mi esposa caminó hacia él, miró rápidamente a ambos lados, y subió al auto. El auto se fue. Me quedé congelado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. Me dije a mí mismo que tal vez había una explicación lógica. Tal vez tenía una emergencia con una amiga, tal vez había salido a comprar algo rápido. Pero no. Algo dentro de mí me decía que esto no tenía nada que ver con casualidades. Esa noche no dormí. Me quedé despierto esperando a que volviera. Cuando por fin lo hizo, casi a las 3 de la madrugada, entró a la casa con mucho sigilo, como si no quisiera hacer ruido. Se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Ahí supe que tenía que hacer algo. Necesitaba pruebas. Así que al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, instalé cámaras ocultas en la casa. Puse una en la sala, otra en la cocina y otra en el pasillo que daba a la entrada. No puse ninguna en la habitación porque, a pesar de todo, no quería cruzar ciertos límites. Mi plan era simple, revisar los vídeos después de unos días y ver si encontraba algo sospechoso. No tenía idea de lo que iba a descubrir. Instalar esas cámaras ocultas fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Me sentía como un maldito paranoico, como si estuviera exagerando todo esto. Pero después de ver a mi esposa salir de casa en plena madrugada y subirse a un auto negro como si estuviera haciendo algo a escondidas, supe que no podía ignorarlo más. Mi plan era esperar unos días antes de revisar las grabaciones. No quería sacar conclusiones precipitadas, y si mi esposa estaba haciendo algo detrás de mi espalda, prefería tener varias pruebas antes de confrontarla.
Los primeros 2 días no pasó nada fuera de lo común. La cámara del pasillo mostraba a mi esposa yendo y viniendo del trabajo, cocinando en la cocina, viendo televisión en la sala. Todo parecía normal. Incluso llegué a cuestionarme si de verdad había algo sospechoso o si estaba imaginando cosas. Pero luego llegó la noche del tercer día. Eran casi las 11:45 de la noche cuando ella volvió a hacer lo mismo. La cámara de la sala la captó sentada en el sofá, mirando su celular con una expresión inquieta. Se veía nerviosa, como si estuviera esperando algo. Luego, su teléfono vibró, y en la grabación pude ver perfectamente cómo una sonrisa apareció en su rostro mientras leía el mensaje. Unos segundos después, se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia afuera, como asegurándose de que todo estaba despejado. Luego, caminó hacia la puerta principal, la abrió con cuidado y salió. Inmediatamente cambié a la cámara del pasillo exterior. Ahí estaba ella, de pie en el porche, escribiendo algo en su teléfono. Y de repente, el auto negro apareció de nuevo. Mi corazón latía con fuerza mientras veía la grabación. El auto se detuvo frente a la casa. Mi esposa miró a ambos lados, como si estuviera asegurándose de que nadie la veía. Luego, sin dudarlo ni un segundo, abrió la puerta del coche y subió. El auto arrancó y desapareció en la oscuridad. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Ya no había dudas. Esto no era una coincidencia ni un malentendido. Mi esposa estaba ocultando algo. Ahora la pregunta era, ¿con quién estaba saliendo y qué estaba haciendo exactamente? Decidí no revisar las grabaciones del resto de la noche hasta que ella regresara. No quería sacar conclusiones apresuradas sin ver el panorama completo. A las 2:47 de la madrugada, la cámara captó el auto negro regresando. Mi esposa se bajó con la misma actitud sigilosa de antes, cerró la puerta con cuidado y entró en la casa. Pero hubo un detalle que me hizo apretar los puños de la rabia. Antes de entrar, se detuvo en la puerta y se miró en la ventana como si estuviera revisando su reflejo. Se tocó el cabello, acomodó su blusa, y en un gesto que jamás olvidaré, se mordió el labio con una sonrisa satisfecha antes de finalmente entrar. No sabía qué hacer con toda esta información. No quería actuar impulsivamente. Si la confrontaba de inmediato, ella seguramente lo negaría todo, inventaría excusas o me haría sentir como si estuviera loco por sospechar de ella. No. Necesitaba más pruebas. Así que decidí esperar otra noche más. La siguiente noche, para mi sorpresa, no salió. Se acostó temprano y no mostró ninguna señal de comportamiento extraño. Eso me confundió aún más. ¿Había sido solo una noche especial? ¿O simplemente no tenía planes? Pero la noche del sábado, volví a ver el mismo patrón. 11:30 de la noche, sentada en el sofá, mirando su celular con impaciencia. 11:45 de la noche, mensaje recibido, sonrisa en su rostro. 11:50 de la noche, se levanta, mira por la ventana, revisa su teléfono. 12 de la noche, auto negro aparece frente a la casa. 12:01 de la noche, se sube al auto y desaparece en la noche. Esa noche decidí que ya había esperado demasiado. Si de verdad quería respuestas, tenía que hacer algo más que solo mirar vídeos. Así que tomé mis llaves y salí de la casa. Esa noche, mientras veía a mi esposa subirse a ese auto negro por tercera vez en la semana, sentí que la rabia y la incertidumbre me quemaban por dentro. Ya no podía seguir sentado sin hacer nada. Me puse una chaqueta ligera, agarré mis llaves y salí de la casa en silencio, asegurándome de que la puerta no hiciera ruido al cerrarse. Subí a mi auto y esperé unos segundos antes de encenderlo. No quería levantar sospechas si ella o su misterioso conductor estaban atentos. Cuando el auto negro empezó a moverse, yo lo seguí. Al principio, se mantuvo por las calles del vecindario, como si el conductor estuviera asegurándose de que no había nadie siguiéndolo. Así que me quedé a una distancia prudente, con las luces apagadas y doblando en esquinas alternas para no ser demasiado obvio. Después de unos 10 minutos, el auto tomó una salida hacia la autopista y aceleró. Yo hice lo mismo. El trayecto duró aproximadamente 25 minutos hasta que finalmente doblaron hacia una avenida con varios hoteles y bares. Me costó no explotar de ira en ese momento. ¿De verdad mi esposa me estaba engañando de la manera más cliché posible? De todas las opciones, ¿eligió la típica escapada nocturna a un motel barato? Me sentí como un imbécil. Decidí que no podía quedarme afuera esperando. Necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera negar si la confrontaba. Así que estacioné mi auto unas cuadras atrás y caminé hacia el hotel. El auto negro se había detenido justo en la entrada, y desde la sombra de un edificio pude ver cómo mi esposa bajaba con una sonrisa nerviosa en el rostro. Ajustó su vestido con las manos y miró alrededor antes de caminar hacia la puerta del hotel. Detrás de ella, bajó un hombre. El estómago se me revolvió. No era alguien que reconociera de inmediato, pero podía ver que era más joven que yo, probablemente en sus 30 y tantos, con una complexión atlética y ropa cara. No era el típico tipo que pasaría desapercibido. Tenía confianza en su postura, y cuando mi esposa se giró para mirarlo, él le puso una mano en la espalda baja con una familiaridad que me hizo apretar los puños.
Ella no reaccionó como alguien incómoda o sorprendida. Al contrario, sonrió. Y entraron juntos al hotel. Mis piernas temblaban. Parte de mí quería irrumpir ahí mismo, hacer un escándalo, enfrentarlos en el acto. Pero la otra parte, la parte racional que todavía intentaba no perder la cabeza, me decía que tenía que aguantar un poco más. Me acerqué a la recepción del hotel con una excusa preparada en mi cabeza. No podía arriesgarme a perder mi oportunidad de confirmar lo que ya era evidente. Disculpe, estoy buscando a mi hermano. Se registró aquí hace un rato pero dejó su teléfono en mi auto. ¿Podría decirme su número de habitación? La recepcionista me miró con sospecha. Lo siento, señor, no podemos dar información sobre nuestros huéspedes. Esperaba esa respuesta, pero igual intenté otra táctica. Mire, no quiero molestar a nadie, solo quiero dejarle su teléfono. Puedo describirlo, está con una mujer de cabello oscuro, vestida con un vestido azul. La recepcionista frunció el ceño y tecleó algo en su computadora. No puedo darle el número de la habitación, pero, hizo una pausa, ellos pidieron servicio a la habitación hace un momento. Eso era todo lo que necesitaba saber. Le di las gracias y salí del hotel con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No tenía que esperar más. No necesitaba más pruebas. Ahora solo quedaba decidir cómo iba a manejar esto. Sabía que no podía hacer una escena ahí mismo, no en un hotel lleno de desconocidos y cámaras de seguridad. Pero también sabía que no podía quedarme sin hacer nada. Mientras caminaba de regreso a mi auto, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Y fue entonces cuando se me ocurrió un plan. Si mi esposa pensaba que podía engañarme sin consecuencias, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. Subí a mi auto y me quedé ahí, con las manos apretando el volante y la mente acelerada. Había visto lo suficiente. No había espacio para dudas ni explicaciones baratas. Mi esposa estaba en ese hotel con otro hombre, y la forma en que se miraban, la forma en que él la tocó, todo indicaba lo obvio, me estaba engañando. Ahora, la pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? En ese momento, tenía dos opciones. Podía irrumpir en el hotel como un loco y hacer una escena. Podía exigir respuestas ahí mismo, hacerla quedar en ridículo, enfrentarla con las pruebas en la cara y verla intentar justificar lo injustificable. Pero eso solo me haría parecer desesperado, fuera de control, y probablemente me metería en problemas. O podía ser más inteligente. Tomé una respiración profunda y saqué mi teléfono. Lo primero que hice fue tomar fotos del hotel, del auto negro en el que llegó, y luego abrí las grabaciones de mis cámaras para tomar capturas de pantalla de ella saliendo de casa a esas horas. Luego, anoté la hora exacta en la que había entrado en el hotel y guardé todo en una carpeta privada en mi teléfono. Necesitaba pruebas sólidas. Después, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué el número de su mejor amiga. Ella y mi esposa eran inseparables desde la universidad, y aunque nunca me metí demasiado en sus asuntos, sabía que siempre hablaban de todo. Así que si mi esposa le había contado algo sobre este romance, su amiga lo sabría. Le envié un mensaje simple. ¿Sabes dónde está mi esposa ahora? Tardó un par de minutos en responder. Sí, dijo que estaba en casa viendo una película. ¿Por qué? Ahí estaba. Una mentira descarada. Mi esposa ni siquiera había intentado inventar una coartada complicada. Simplemente asumió que yo nunca descubriría la verdad. Cerré los ojos y respiré hondo. La rabia me estaba quemando por dentro, pero tenía que controlarme. Sabía que si la confrontaba sin un plan claro, ella encontraría la forma de manipular la situación. Me diría que era un malentendido, que estaba exagerando, que todo tenía una explicación lógica. Me llamaría paranoico, intentaría llorar para desviar el tema. No, yo tenía que tomar el control de la situación. Así que en lugar de responderle a su amiga, marqué el número de un abogado. Lo había guardado en mi lista de contactos hace años, cuando un compañero de trabajo pasó por un divorcio complicado y me recomendó que siempre tuviera uno por si acaso. Nunca pensé que lo necesitaría, pero ahí estaba, en mi teléfono, esperando ser usado. Le expliqué la situación de forma breve. Quiero preparar los papeles para el divorcio, le dije, con la voz más firme de lo que me esperaba. El abogado no pareció sorprendido. ¿Tiene pruebas de la infidelidad? Sí. Vídeos, capturas de pantalla, mensajes. Perfecto. ¿Quiere presentar la demanda de inmediato o prefiere esperar? Me quedé en silencio por un momento. No podía tomar decisiones impulsivas. Voy a esperar hasta mañana, respondí. Quiero manejar esto de la mejor manera posible. Colgué el teléfono y me quedé mirando la entrada del hotel. Ya tenía el plan en marcha, solo tenía que esperar a que regresara a casa. Esa madrugada, alrededor de las 3:20 de la madrugada, mi esposa finalmente volvió. La cámara captó cada uno de sus movimientos, bajándose del auto negro, ajustándose el vestido, sacudiendo el cabello antes de entrar a la casa. La misma rutina de siempre. Yo la estaba esperando en la sala, sentado en el sofá, con la televisión encendida pero sin sonido. Cuando ella entró y me vio ahí, se quedó paralizada. ¿Por qué estás despierto?, preguntó con una sonrisa nerviosa.
No respondí de inmediato, solo la miré fijamente. Ella parpadeó varias veces y luego intentó desviar la conversación. No podía dormir, así que salí a dar una vuelta con una amiga, dijo casualmente, dejando su bolso sobre la mesa. Otra mentira descarada. Yo ya lo sabía todo, pero quería ver hasta dónde llegaría con sus excusas. ¿Con qué amiga?, pregunté, cruzando los brazos. Oh, ya sabes, con Sandra. ¿Sandra? Arqueé una ceja. Es curioso, porque le mandé un mensaje hace un rato y me dijo que pensaba que estabas en casa viendo una película. El color de su rostro cambió por completo. Su expresión pasó de la seguridad absoluta a la incertidumbre en cuestión de segundos. Bueno, tal vez me confundí, balbuceó. Quizás fue más tarde cuando salí. Saqué mi teléfono y le mostré una de las capturas de la cámara de seguridad. Era ella, saliendo de la casa y subiendo al auto negro. Su respiración se detuvo. No pudo decir ni una palabra. ¿Algo más que quieras decirme?, pregunté, con la voz más calmada de lo que me sentía por dentro. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Sabía que la había atrapado. No había salida. En ese momento, me levanté, saqué los papeles que ya tenía preparados sobre la mesa y los deslicé hacia ella. Estos son los documentos del divorcio, dije sin rodeos. Te doy la oportunidad de firmarlos sin problemas. Si intentas poner excusas o hacer esto más difícil, presentaré todas las pruebas en la corte. Ella se quedó en shock, mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿De verdad vas a hacer esto?, susurró, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Asentí lentamente. Tú fuiste quien tomó esa decisión, no yo. Ella se quedó en silencio. El silencio en la sala era sofocante. Mi esposa seguía mirando los papeles de divorcio, con los ojos llenos de lágrimas, como si aún estuviera intentando procesar lo que acababa de suceder. La mujer que pensó que podría seguir con su doble vida sin consecuencias ahora estaba atrapada, sin escapatoria. Yo, por otro lado, sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba furioso, dolido, traicionado. Pero, por otro, sentía una calma extraña, como si todo el peso de la incertidumbre y la sospecha se hubiera disipado. Ya no había preguntas, ya no había dudas, solo quedaba la verdad, cruda y clara frente a nosotros. No quiero que hagas esto, susurró mi esposa finalmente, con la voz temblorosa. No tienes opción, respondí fríamente, sin apartar la mirada de ella. No voy a quedarme con alguien que me miente, que me engaña y que luego intenta salir impune como si nada hubiera pasado. No fue lo que piensas, exclamó de repente, su voz rompiéndose. Solté una risa sarcástica. ¿De verdad? ¿Quieres intentar seguir negándolo? ¿A estas alturas? Ella apretó los labios y desvió la mirada. Sabía que no tenía forma de justificarlo. ¿Quién es él?, pregunté, cruzándome de brazos. No respondió de inmediato. Tomó aire, tragó saliva y finalmente dijo. ¿Es alguien que conocí en el trabajo? Era una respuesta vaga y sin detalles, pero ya no importaba. No necesitaba saber más. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella se estremeció, como si no quisiera responder. ¿3 meses? 3 malditos meses. Apreté los puños para contener la rabia que quería explotar dentro de mí. Y todo este tiempo, me miraste a la cara y fingiste que todo estaba bien. Me besaste, dormiste a mi lado, hiciste planes conmigo sabiendo que estabas engañándome. Sus lágrimas finalmente empezaron a caer. No quería lastimarte, susurró. Esa frase me revolvió el estómago. ¿No querías lastimarme?, repetí con incredulidad. ¿Entonces qué crees que hiciste? No respondió. No tenía nada que decir. Suspiré y señalé los papeles del divorcio. Tienes 2 opciones, le dije. Puedes firmar esto ahora y ahorrarnos un proceso largo y doloroso. O podemos hacer esto por la vía difícil, donde mi abogado presentará todas las pruebas y te dejaré en la peor posición posible. Se quedó callada, mirando los papeles como si fueran una sentencia de muerte. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó en voz baja. Me quedo con la casa. Está a mi nombre y tengo pruebas suficientes para que cualquier juez me dé la razón. No vas a sacarme de mi propio hogar. Ella cerró los ojos, como si estuviera intentando contener un grito. ¿Y qué pasa con nosotros?, murmuró. Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Nosotros?, reí amargamente. ¿Todavía crees que hay un nosotros? Se llevó las manos al rostro, llorando en silencio. Pero no me conmoví. Las lágrimas de culpabilidad no significaban nada para mí. Te amaba, dije finalmente, con la voz más fría que jamás había usado. Lo habría dado todo por ti. Nunca te fallé. Nunca miré a otra mujer porque pensé que tú eras la única. Pero ahora eres solo una persona más. Ella sollozó más fuerte. Por favor. Ignoré su súplica. Firma los papeles, le ordené. Se quedó un momento en silencio, como si estuviera esperando que cambiara de opinión, que me ablandara. Pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, tomó la pluma con las manos temblorosas y firmó. El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel fue el punto final de nuestra historia. Después de esa noche, todo avanzó rápido.
Ella hizo sus maletas y se fue a vivir con una amiga mientras finalizábamos el proceso legal. A pesar de que intentó llamarme varias veces, yo nunca respondí. No había nada más que decir. El divorcio se resolvió en pocas semanas. Me quedé con la casa, y ella, al no querer un proceso largo y vergonzoso, aceptó las condiciones sin pelear demasiado. Lo último que supe fue que se mudó a otro estado. Con el tipo del auto negro. Han pasado 6 meses desde todo esto. Al principio, no sabía cómo seguir adelante. La casa se sentía vacía. Había noches en las que me despertaba esperando verla ahí, solo para recordar que ya no estaba. Pero poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Volví a enfocarme en mí mismo. Retomé viejas amistades que había descuidado. Empecé a hacer ejercicio, a salir, a reconstruir mi vida sin ella. Y, sinceramente, ahora me siento mejor de lo que me había sentido en años. A veces, la traición es la mejor lección. Y aunque me dolió como el infierno, aprendí que nunca más voy a ignorar mi intuición. Porque cuando algo se siente mal, es porque probablemente lo es.